Cuando Guadalupe instaló una cámara oculta en la mochila de su hija de 9 años, nunca imaginó lo que iba a descubrir sobre el profesor de música. Durante 2 meses, todos los martes y jueves, a las 4 de la tarde, Sofía entraba emocionada en el teatro de la Colonia Condesa, pero salía con lágrimas en los ojos. «Mamá, es que la clase es muy difícil», dijo la niña temblando. Lo que esa cámara grabó esa tarde dejó a toda Ciudad de México completamente impactada. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que retroceder unas semanas. Guadalupe Ramírez tenía 36 años y trabajaba como enfermera en el Hospital General de Ciudad de México. Era una madre soltera, entusiasta y dedicada, que mantenía una relación muy cercana con su única hija. Como el padre de Sofía las abandonó cuando la niña tenía solo 2 años, Guadalupe hizo todo lo posible para que su hija tuviera la mejor vida posible. Trabajaba turnos largos, ahorraba cada peso, pero nunca dejaba de estar presente en los momentos importantes. Era el tipo de madre que conocía cada detalle de la rutina de su hija, cada expresión de su rostro, cada tono de voz que indicaba felicidad o tristeza. Sofía tenía 9 años y era una niña alegre, llena de vida, con el pelo largo y castaño que le encantaba trenzar. Le encantaba cantar. Cantaba en la ducha, cantaba mientras hacía los deberes, cantaba ayudando a su madre a preparar la cena. Desde que era una niña pequeña, soñaba con tocar la guitarra, como veía en los vídeos de cantantes mexicanos que admiraba. Siempre le pedía a su madre que comprara una guitarra, y Guadalupe prometía que algún día la conseguiría. Pero más que el instrumento, Sofía quería aprender de verdad, tocar las canciones que cantaba, sentir las cuerdas bajo sus dedos. En este vídeo descubrirás cómo una madre confiaba en su instinto maternal, incluso cuando todos decían que estaba exagerando. Verás cómo pequeñas señales, que la mayoría ignoraría, se convirtieron en la clave para salvar a tu hija. El valor y la determinación pueden cambiarlo todo en cuestión de horas. Cada detalle aquí se basa en hechos reales. Esta historia revela cómo el amor de una madre, combinado con atención y coraje, puede marcar la diferencia entre un trauma que podría durar toda la vida y la protección que un niño merece. Si has llegado hasta aquí, es porque la historia real te interesa. Ayuda a que este contenido llegue a más gente. Deja el like, suscríbete al canal y activa la campana. Todo empezó con un anuncio que Guadalupe vio en el mercado del barrio, pegado en el tablón de anuncios entre recetas y ofertas de trabajo. Clases de guitarra y canto para niños. Decía el papel amarillo con letras grandes. Precio asequible. Profesor con 15 años de experiencia. Clases particulares en casa. Guadalupe cogió uno de los teléfonos perforados que había al pie del papel y lo guardó en su bolso. Esa noche se lo enseñó a Sofía, que saltó de alegría. «Mamá, ¿en serio? ¿De verdad puedo tomar clases de guitarra?» Los ojos de la chica brillaban de una forma que Guadalupe no había visto en meses. Al día siguiente, Guadalupe llamó al número. Respondió con voz masculina, educada y cordial. El profesor Rodrigo Salazar se presentó. Hablaron durante unos minutos. Explicó que llevaba muchos años dando clases particulares, que trabajaba principalmente con niños, que tenía su propio método que hacía que aprender fuera divertido. Guadalupe preguntó por horarios, precios, ubicación. Vivía en Colonia Roma, no muy lejos de su apartamento. Programaron una visita para Sofía para ver el estudio y tomar una clase de prueba gratuita. El sábado por la mañana, Guadalupe y Sofía tomaron el metro hasta la estación Insurgentes y caminaron 3 manzanas hasta la casa del profesor Rodrigo. Era una casa antigua y sencilla, de 2 plantas, pintada de amarillo claro, con una puerta de madera desgastada. Guadalupe tocó la campana.
Minutos después, un hombre de aproximadamente 45 años abrió la puerta. Era delgado, tenía canas, llevaba gafas de montura fina y sonreía con simpatía. «Bienvenidos», dijo, haciéndoles pasar con un gesto. El interior de la casa olía a incienso y madera vieja. Rodrigo los guió por el salón, donde había fotos enmarcadas en las paredes, y subió con ellos una escalera estrecha que conducía al segundo piso. Arriba estaba el estudio de música. Era un espacio pequeño, pero ordenado, con una ventana que daba a la calle, un viejo sofá apoyado en la pared, estanterías llenas de partituras y CDs, y varios instrumentos de guitarra de diferentes tamaños, un teclado, maracas, panderetas. En la pared, enmarcados diplomas y fotos de él con otros estudiantes, niños de distintas edades sosteniendo instrumentos y sonriendo a la cámara. Sofía estaba encantada. Miraba todo con los ojos muy abiertos, tocaba los instrumentos con suavidad, como si tuviera miedo de romperlos. Rodrigo cogió una guitarra pequeña, del tamaño adecuado para un niño, y la puso en su regazo. «Veamos si tienes talento para ello», dijo, sonriendo. Pasó los siguientes 20 minutos enseñándole a Sofía cómo sujetar el instrumento, cómo colocar los dedos, cómo tocar las primeras cuerdas. La chica estaba radiante. Guadalupe observaba todo desde la silla donde estaba sentada, cerca de la puerta, y sintió cómo se le calentaba el corazón al ver la felicidad de su hija. Al final de la clase de prueba, Rodrigo habló sobre su método de enseñanza. Dijo que creía en las clases prácticas, en dejar que el niño se divierta con la música antes de enseñar teoría complicada. Habló de su experiencia, mencionó que ya había enseñado en escuelas públicas, que conocía bien cómo aprenden los niños. Guadalupe disfrutó de la conversación. Parecía profesional, respetuoso, paciente con Sofía. No había nada que diera señales de advertencia. Era simplemente un profesor de música al que le encantaba enseñar a los niños. Acordaron clases los martes y jueves, de 4 a 5 de la tarde, 1 hora en cada reunión. La cantidad era asequible, dentro de lo que Guadalupe podía permitirse con su salario como enfermera. Pagó el primer mes por adelantado, en efectivo, y Rodrigo entregó un recibo escrito a mano. Salieron de casa esa mañana con Sofía prácticamente saltando de alegría. «Mamá, voy a ser una cantante de verdad», dijo. «Voy a aprender todas las canciones que me gusten». Guadalupe sonrió, tomó la mano de su hija y sintió que había tomado la decisión correcta. Le estaba dando a Sofía la oportunidad que siempre quiso. Las primeras semanas parecieron perfectas. Todos los martes y jueves, Guadalupe salía temprano del hospital, recogía a Sofía del colegio y la llevaba a casa del profesor Rodrigo. La chica entraba corriendo, emocionada, abrazaba la pequeña guitarra que Rodrigo le había dejado separada y se quedaba dentro durante 1 hora. Guadalupe esperaba en el coche aparcado en la calle. Aprovechaba para descansar un poco. A veces respondía mensajes en el móvil. Otras veces simplemente cerraba los ojos y se relajaba tras un día agotador en el hospital. Cuando Sofía se iba, siempre le contaba sobre la clase, sobre la música nueva que había aprendido, sobre cómo la profesora decía que estaba progresando rápido. Durante las primeras 3 semanas, todo fue exactamente así. Sofía estaba feliz, emocionada. No podía esperar a que llegara el día de clase. Practicaba en casa con una guitarra de juguete que Guadalupe consiguió comprar en una tienda de segunda mano, intentando reproducir los acordes que enseñaba la profesora. Guadalupe vio a su hija crecer, ganar confianza y sintió que había tomado la decisión correcta. Invertir en esas clases era invertir en la felicidad de Sofía. Era para darle algo que pudiera llevar consigo de por vida. Pero después de la 4ª clase, algo cambió. Guadalupe esperaba en el coche, como siempre, cuando Sofía salió de la casa del profesor.
La chica caminaba despacio, abrazando la guitarra de juguete que había cogido para enseñársela al profesor. Pero había algo diferente, no sonreía. Se metió en el coche en silencio, puso la mochila en el asiento trasero, se sentó y se puso el cinturón de seguridad sin decir palabra. Guadalupe la miró por el retrovisor. «¿Qué tal la clase, mi amor?» Sofía miró por la ventana, abrazando la guitarra con fuerza contra su pecho. «Estaba bien, mamá», respondió rápidamente, mordiéndose el labio inferior. «Eso es, sin detalles, sin emoción, sin historia sobre lo que había aprendido». Guadalupe lo encontró extraño, pero no quiso insistir. Quizá la chica simplemente estaba cansada. Quizá la clase había sido más difícil de lo habitual. Arrancó el coche y volvió a casa. Durante el trayecto, Sofía permaneció en silencio, mirando por la ventana, apretando la guitarra con los dedos. Guadalupe intentó entablar conversación varias veces. Preguntó por el colegio, por sus amigas, pero Sofía respondió con monosílabas. Sí, no. Bien, al llegar a casa, Sofía fue directamente a su habitación. Guadalupe preparó la cena, llamó a su hija para que comiera y cuando se sentaron a la mesa, notó que Sofía apenas tocaba la comida. ¿No tienes hambre, mi cielo? La chica negó con la cabeza, empujó el plato y pidió irse a la cama antes. Guadalupe se lo permitió. Pensó que al día siguiente todo volvería a la normalidad. Los niños tienen días malos, pensó. Mañana se despierta bien. Pero la semana siguiente, cuando llegó el día de la siguiente clase, el martes, Guadalupe notó algo que la puso en alerta. Estaba ayudando a Sofía a hacer la maleta antes de irse a clase. Puso el cuaderno de música, el estuche de lápices, la guitarra de juguete. Cuando fue a cerrar la mochila, vio las manos de Sofía. Temblaban. Era un leve temblor, casi imperceptible, pero estaba ahí. Guadalupe sostuvo las manos de su hija, sintió que estaban frías. ¿Estás bien, Sofía? ¿Tienes frío? La chica retiró las manos rápidamente, forzó una sonrisa. Estoy bien, mamá. Solo un poco nervioso por la clase. El profesor te va a enseñar una canción difícil hoy. Guadalupe quería creerlo. Quería pensar que solo era nerviosismo, que Sofía estaba ansiosa por no decepcionar a la profesora, pero algo dentro de ella, esa voz interior que tiene toda madre, empezó a susurrar que algo no iba bien. ¿Está nerviosa por alguna música difícil? ¿El profesor cobra demasiado? Guadalupe intentó encontrar explicaciones lógicas y racionales que calmaran esa opresión en su pecho que empezaba a sentir. Si esta revelación te está despertando una profunda curiosidad sobre lo que realmente pasó, comenta ahora mismo. Quiero más historias y por favor deja tu me gusta en este vídeo. En las semanas siguientes, el patrón se repitió. Todos los martes y jueves, Sofía entraba en casa del profesor Rodrigo abrazando su guitarra, emocionada o al menos intentando parecer ilusionada, pero se marchaba con los ojos rojos. Al principio, Guadalupe pensó que era una alergia, polvo de estudio quizá. Pero cuando preguntaba, Sofía siempre tenía una explicación. Es el polvo, mamá. Es solo que el profesor es muy exigente con las notas. Es porque hoy cometí muchos errores y estaba frustrado. Las respuestas llegaron demasiado rápido, demasiado ensayadas, demasiado mecánicas. Guadalupe empezó a observar con más atención. Empezó a prestar atención a cada detalle. En la forma en que Sofía sujetaba su mochila al salir de la casa del profesor, apretando las correas con fuerza, como si quisiera protegerse de algo. En la forma en que evitaba mirar a los ojos de su madre cuando se subía al coche. En la forma en que estuvo callada todo el camino a casa, perdida en pensamientos que una niña de 9 años no debería tener. Un jueves por la tarde, Guadalupe decidió llegar 10 minutos antes para recoger a Sofía. Normalmente esperaba en el coche, pero esta vez decidió subir al estudio. Quería ver cómo era la clase, cómo interactuaba la profesora con su hija, si había algo que explicara ese cambio de comportamiento.
Aparcó el coche, salió, entró por la puerta de entrada de la casa que estaba entreabierta, subió las estrechas escaleras. Al subir, escuché el sonido de la guitarra que venía del aula. Era una melodía suave y repetitiva. Cuando llegó a la puerta del estudio, llamó suavemente. El sonido de la guitarra se detuvo de inmediato. Hubo un silencio repentino y tenso que duró unos segundos. Entonces oyó pasos apresurados entrando en la habitación, el sonido de algo moviéndose, quizá una silla. Finalmente, la puerta se abrió. El profesor Rodrigo estaba allí con una sonrisa demasiado amplia, demasiado forzada. «Ah, Guadalupe, qué sorpresa. Llegué un poco antes», dijo, intentando ver más allá de él hacia la habitación. «¿Puedo pasar?» Rodrigo dudó un instante, pero luego abrió la puerta por completo y le hizo un gesto para que entrara. «Por supuesto, por supuesto». Sofía estaba sentada en el sofá, sujetando la guitarra, con la cara sonrojada. Guadalupe miró a su hija, intentando leer su expresión. Sofía evitó la mirada. Empezó a guardar la guitarra en la mochila con movimientos rápidos y nerviosos. «Lo está haciendo genial», dijo Rodrigo, llenando el silencio. «Muy talentoso. Solo necesita un poco más de confianza». Guadalupe le dio las gracias, cogió la mochila de su hija y se fue. En el coche, Guadalupe intentó hablar. «Sofía, ¿qué pasaba dentro? ¿Por qué estabas tan roja?» La chica no respondió de inmediato. Miró por la ventana, sus dedos jugando con la correa de su mochila. «Nada, mamá. Estaba solo, jugando. La profesora me estaba enseñando». Guadalupe sentía que no estaba recibiendo toda la verdad, pero no sabía cómo insistir sin que su hija se cerrara aún más. Decidió observar, esperar el momento adecuado. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Guadalupe intentó hablar con ella. Fue al dormitorio, se sentó al borde de la cama, acarició el pelo castaño de su hija. «Sofía, mi cielo, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?» La chica estaba tumbada, mirando al techo. Él asintió, pero no dijo nada. «¿El profesor Rodrigo es amable contigo? ¿Trata bien a todos los niños?» Sofía se giró de lado, de espaldas a su madre. «Sí, mamá, es un buen profesor». Su voz era baja, sin emoción, mecánica. «¿Puedes contarme algo, mi cielo, lo sabes?», insistió Guadalupe con voz suave, llena de amor. Sofía simplemente asintió de nuevo y cambió de tema, preguntando si podían apagar la luz, porque tenía sueño. Guadalupe salió de la habitación con el corazón encogido. Se sentó en la habitación, sacó su móvil, abrió el navegador y empezó a buscar información sobre el profesor Rodrigo. Escribió su nombre, pero no encontró mucho. Sin red social, sin página web, solo algunas menciones en foros antiguos de barrio. Al día siguiente, aprovechó su descanso para comer en el hospital para preguntar a otras madres que conocía en el barrio si sabían algo sobre él. Consiguió hablar con 2 madres cuyos hijos estaban tomando clases con Rodrigo. La primera madre, doña Leticia, dijo que a su hijo le encantaban las clases, que nunca se quejaba de nada, que la profesora era atenta y dedicada. La segunda, doña Beatriz, dijo que su hija también iba muy bien, que aprendía rápido, que Rodrigo era prácticamente un tío para los niños del barrio, siempre disponible, siempre amable. Guadalupe intentó preguntar si sus hijos alguna vez habían vuelto de clase llorando o tristes, pero las 2 madres dijeron que no, que todo era normal. Guadalupe colgó el teléfono y se quedó sola en la sala de descanso del hospital, sintiéndose completamente perdida. «Quizá estoy exagerando», pensó. «Quizá Sofía solo está pasando por una fase. Quizá no le gusta la música tanto como imaginaba y no quiere decepcionarme». Pero cuando cerró los ojos, vio el rostro de su hija. Vi esos ojos rojos, esos temblorosos en mis manos, ese silencio pesado. Y la opresión en su pecho no desapareció. Algo dentro de ella, ese instinto maternal que no puede explicarse con lógica, gritaba que algo iba muy mal.
pero lo que ocurriera en las próximas horas destruiría todas las certezas que tenía. Al mes siguiente, el comportamiento de Sofía empeoró significativamente. Ya no era solo tristeza o silencio después del colegio, era algo más grande, más profundo, más preocupante. La chica empezó a buscar excusas para no ir a clase. El martes siguiente, cuando Guadalupe anunció que era hora de prepararse para la clase de música, Sofía dijo que le dolía la cabeza. Guadalupe le dio medicina, esperó media hora, pero Sofía insistió en que el dolor no desapareció. El jueves, la excusa fue que tenía muchos deberes, que necesitaba terminar un proyecto para el colegio. Guadalupe llamó al profesor Rodrigo cancelando la clase, pero notó el alivio en el rostro de su hija. La semana siguiente, un martes por la mañana, la situación llegó al límite. Guadalupe despertó a Sofía, preparó el desayuno, preparó las cosas para el trabajo. Cuando fue a decirles que en unas horas irían a clase de música, oyó la puerta del baño cerrar. «¿Sofía?» La voz de Guadalupe era calmada pero preocupada. No hubo respuesta, solo el sonido de llanto ahogado que venía del baño. Guadalupe llamó a la puerta, con el corazón acelerado. «Mi amor, abre la puerta, por favor. ¿Qué pasa?» El llanto se hizo más fuerte. «No quiero irme, mamá, por favor». La voz de Sofía llegó entre sollozos, rota, desesperada. «No quiero ir hoy. Por favor, mamá». Guadalupe sintió cómo el corazón se le apretaba de una forma que nunca antes había sentido. Era un dolor físico, una opresión en el pecho que le quitaba el aliento. «Sofía, abre la puerta. Hablemos. Necesito entender qué está pasando». Pasaron unos minutos, pero Sofía finalmente abrió la puerta. Tenía los ojos hinchados, la cara roja, las manos temblorosas. Guadalupe la abrazó de inmediato, sintió el pequeño cuerpo de su hija temblar contra el suyo. «¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Por qué no quieres ir a clase?» Sofía se apartó, se secó la cara con el dorso de la mano, intentó recomponerse. «Es solo que... la profesora está enseñando cosas muy difíciles, mamá. No soy capaz de aprender. No se me da bien». Guadalupe sujetó el rostro de su hija con ambas manos. La miró profundamente a los ojos. «Sofía, me estás mintiendo. Sé cuándo no dices la verdad. ¿Qué está pasando realmente?» La chica volvió a llorar, pero no dijo nada. Él simplemente negó con la cabeza y pidió no ir ese día. Guadalupe sentía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. «Vale», dijo al fin, «hoy no vas a ir, pero hablaré con el profesor para que las clases sean más fáciles, ¿vale?» Sofía no respondió. Él simplemente asintió y se fue a su habitación. Guadalupe se quedó allí en el pasillo, sintiendo que perdía el control de la situación. Sacó su móvil y llamó al profesor Rodrigo. «Necesitamos hablar», dijo, con una voz más firme de la que pretendía. «Sobre lo que le está pasando a Sofía». Rodrigo respondió con su habitual cordialidad. «Por supuesto, Guadalupe. Podemos vernos esta tarde si quieres». Quedaban para verse a las 3 de la tarde, antes de la hora de clase de Sofía. Guadalupe dejó a Sofía con su vecina y fue a casa del profesor Rodrigo. Subió las escaleras familiares y llamó a la puerta del estudio. Rodrigo lo abrió con la misma sonrisa amistosa, le hizo un gesto para que se sentara en el sofá. Ofreció agua, café. Guadalupe se negó. Prefería ir directo al grano. «Rodrigo, Sofía no está bien. Llora antes de venir a clase, pone excusas. Hoy ha tenido una crisis en el baño. ¿Qué está pasando aquí? Necesito saberlo». Rodrigo se ajustó las gafas, cruzó los brazos y adoptó una expresión preocupada. «Guadalupe, entiendo tu preocupación. Sofía es una chica talentosa, de verdad, pero está teniendo algunas dificultades con ciertas técnicas de digitación. Estas son cosas normales de aprendizaje. Algunos niños se frustran cuando al principio no pueden tocar las canciones perfectamente». Hablaba con confianza, mantenía el contacto visual, gesticulaba con las manos de forma calmada y profesoral. Cogió una carpeta de partituras que estaba en la estantería y se la enseñó a Guadalupe.
Mira, estamos trabajando en estas canciones aquí. Son canciones sencillas, pero requieren coordinación. Sofía se exige mucho, quiere ser perfecta. Cuando comete un error, se frustra. Esto es normal. Guadalupe quería creerle, quería pensar que era solo eso, que su hija era demasiado perfeccionista, que se exigía más de sí misma de lo que debería. Pero había algo en la voz de Rodrigo, una prisa por convencer, por dar explicaciones, que la molestaba profundamente. ¿Y si facilito las canciones? Si aprende a su propio ritmo, sin presión. Rodrigo asintió, entusiasmado. «Claro, puedo hacerlo». Incluso estaba pensando en ofrecer clases extra los sábados, sin coste adicional, para recuperar la confianza. A veces, más tiempo de práctica marca la diferencia. Guadalupe le dio las gracias, pero dijo que lo pensaría. Se levantó, se despidió educadamente y bajó las escaleras. Cuando salió a la calle, sintió un escalofrío recorrerle la espalda que no pudo explicar. Hacía calor, el sol brillaba intensamente sobre Ciudad de México, pero ella tenía frío. Se metió en el coche, cerró la puerta, se quedó allí unos minutos, intentando organizar sus pensamientos. Rodrigo había dado explicaciones lógicas, mostrado las puntuaciones, ofrecido ayuda. Todo parecía razonable. Entonces, ¿por qué se sentía así? ¿Por qué no desapareció esa sensación de peligro? Si esta historia ya está cambiando la forma en que ves la protección materna, suscríbete y activa la campana en este video para que este mensaje llegue a otras madres. Decidida a descubrir la verdad de una vez por todas, Guadalupe decidió ir más allá. No bastaba con hablar con el profesor, no bastaba con preguntarle a Sofía, necesitaba información concreta, necesitaba saber si otras familias estaban pasando por lo mismo. Usó la lista de contactos que había recogido meses atrás cuando Sofía empezó las clases. El profesor Rodrigo había dado una hoja con los nombres y números de teléfono de otras familias, como referencia. Guadalupe cogió esa hoja y empezó a llamar. La primera familia que se puso en contacto fue la de los dos Santo. Habló con su madre, doña Carla, quien dijo que a su hijo de 10 años le encantaban las clases de música. Nunca se quejaba de nada, siempre llegaba a casa emocionado, contando lo que había aprendido. Doña Carla elogió al profesor Rodrigo. Dijo que era paciente, atento, que realmente le importaba el progreso de los niños. Guadalupe preguntó si su hijo alguna vez había vuelto triste o llorando de una clase. Doña Carla pensó un momento. No, nunca. ¿Por qué? ¿Tu hija tiene algún problema? Guadalupe no quiso entrar en detalles. Solo dijo que Sofía estaba un poco desmotivada últimamente, pero que lo resolvería. Le dio las gracias y colgó. Llamó a su segunda familia. Habló con doña Lucía, madre de una niña de 8 años que también asistía a clases con el profesor Rodrigo. Doña Lucía dijo algo que llamó la atención de Guadalupe. Mira, mi hija también lloraba a veces después del colegio, pero fue porque tenía dificultades con el solfeo, ¿sabes? Le resultaba difícil leer las notas. Pero nada importante. Los niños lloran por cualquier cosa, ¿verdad? Guadalupe sintió que algo se agitaba dentro de ella. Así que no era solo Sofía. Había otro niño que también lloraba. ¿Fue realmente solo por la dificultad con la música? ¿O había algo más? Doña Lucía, ¿su hija alguna vez ha comentado algo raro sobre las clases? ¿Algún comentario del profesor que te haya incomodado? Doña Lucía se rió al otro lado de la línea. No, imagínate, el profesor Rodrigo es súper profesional. Mi hija solo recibe cumplidos. Ella lo adora. Guadalupe llamó a la tercera familia, los Méndez. Habló con su padre, el señor Javier, quien dijo que a su hija le encantaban las clases, que el profesor Rodrigo era prácticamente un tío para los niños del barrio, siempre disponible, siempre amable, siempre preocupado por el bienestar de los estudiantes. Tenemos mucha suerte de tener un profesor tan cerca de casa, dijo, y por el precio que cobra, es una bendición.
Guadalupe colgó el teléfono y se sintió completamente sola. Todas las familias hablaban bien del profesor. Nadie vio ningún problema. Nadie sospechó nada. Era como si fuera la única persona en el mundo que pensaba que algo iba mal. ¿Es realmente el problema con Sofía? ¿Podría ser que simplemente no le guste la música y no quiera decepcionarme? ¿Estoy creando una situación que no existe? Pero cuando cerró los ojos, vio el rostro de su hija. Veía esos ojos llenos de miedo antes de cada clase. Vi que le temblaban las manos. Vi la desesperación en el baño, los sollozos, la petición desesperada de no ir. Y sabía, en lo más profundo de su corazón, en lo más profundo de su instinto maternal, que había algo muy mal. Nada en esta historia ocurrió por casualidad. Lo que estás descubriendo aquí puede ser la pieza que falta para entenderlo todo. Quédate hasta el final, porque el momento más sorprendente aún está por llegar. Guadalupe pasó los días siguientes en estado de alerta constante. En el hospital tuvo dificultades para concentrarse. Cometió pequeños errores que nunca cometió. Se me olvidó apuntar cosas en el historial médico, confundí los horarios de medicación. Sus compañeros se dieron cuenta, preguntaron si todo estaba bien. Ella dijo que sí, que solo era cansancio, pero no era cansancio. Era una angustia que se apoderaba de cada pensamiento, de cada respiro. En casa vigilaba a Sofía todo el tiempo. Vi que la chica era más cerrada, más callada. Ya no cantaba en la ducha. No cantaba haciendo los deberes. No cantó ayudando con la cena. La guitarra de juguete que antes siempre tenía en las manos, ahora estaba olvidada en un rincón de la habitación. Guadalupe intentó hablar, pero Sofía siempre esquivaba el tema. Está bien, mamá. Estoy cansado del colegio. Los exámenes son difíciles. Un jueves por la noche, Guadalupe se despertó en mitad de la noche con un sonido extraño. Se quedó de pie en la cama, intentando identificar qué era. Luego volvió a escuchar. Era un llanto suave y ahogado que venía de la habitación de Sofía. Se levantó rápidamente, cruzó el pasillo y abrió la puerta de la habitación de su hija. Sofía estaba en la cama, aún dormida pero llorando. Tenía el rostro tenso, las manos apretando la sábana y murmuraba algo que Guadalupe no pudo entender de inmediato. Guadalupe se acercó, se sentó al borde de la cama, tocó el hombro de su hija. Sofía, mi amor, despierta. Estás soñando. La chica abrió los ojos de repente, asustada, sudorosa, con la respiración entrecortada. Miró a su madre como si no la reconociera ni por un momento. Entonces empezó a llorar de verdad, a llorar fuerte, desesperado. Guadalupe la abrazó. Sintió como su pequeño cuerpo temblaba contra el suyo. Está bien, amigo. Solo fue una pesadilla. Mamá está aquí. Sofía se aferró a su madre, enterrando la cara en su hombro. No quiero, por favor, no, murmuró entre sollozos. Ya no quiero ir. Por favor, mamá. Guadalupe sostuvo el rostro de su hija. La miró a los ojos. ¿A dónde ir, Sofía? ¿Qué dices? Pero Sofía no pudo responder. Solo lloré, repitiendo, por favor, mamá, no me hagas ir. Guadalupe abrazó a su hija hasta que se calmó, hasta que su respiración volvió a la normalidad, hasta que su cuerpo dejó de temblar. Se quedó tumbada en la cama con Sofía, acariciándole el pelo, susurrando palabras de consuelo, hasta que la chica volvió a dormirse. Pero Guadalupe no podía dormir. Se quedó despierta el resto de la noche, mirando al techo, sintiendo cómo crecía una determinación en su interior. En ese momento, algo dentro de Guadalupe cambió por completo. Ya no importaba lo que dijeran los demás. No importaba si todas las demás familias pensaban que el profesor era maravilloso. No importaba si iba a parecer loca, exagerada, paranoica. Su instinto maternal gritaba que Sofía estaba en peligro y iba a descubrir la verdad, cueste lo que costara. Al día siguiente, tras llevar a Sofía al colegio, Guadalupe no fue al hospital. Llamó para decir que estaba enfermo, que no podía ir a trabajar.
Cogió el coche y condujo hasta la avenida Insurgentes, una de las principales avenidas de Ciudad de México, llena de tiendas de electrónica. Entró en 3 tiendas diferentes, preguntando por cámaras ocultas, cámaras pequeñas y discretas. En la tercera tienda, un vendedor le mostró exactamente lo que buscaba. Era una cámara del tamaño de un botón, con audio integrado, una batería que duraba hasta 6 horas y podía transmitir en tiempo real a una aplicación en el teléfono móvil. También podía grabar y almacenar todo en una tarjeta de memoria. Guadalupe lo compró sin dudarlo. Gastó casi todo el dinero que había ahorrado para emergencias, pero no le importó. Eso era una emergencia. Era la mayor emergencia a la que se había enfrentado en su vida. Volvió a casa, se encerró en su habitación y leyó las instrucciones de la cámara. Instaló la app en su móvil, la probó varias veces para asegurarse de que funcionaba. Luego, cogió la mochila de Sofía y buscó el mejor lugar para esconder la cámara. Decidió coser la cámara a la correa de la mochila, colocada de modo que mirara hacia adelante, capturando lo que estuviera delante de quien llevara la mochila. Trabajó durante 1 hora, cosiendo con cuidado, disfrazando la cámara tras un trozo de tela que parecía solo un parche. Cuando terminó, volvió a probarlo. Se puso la mochila a la espalda, abrió la app en su móvil y vio que la retransmisión en directo funcionaba perfectamente. El ángulo era bueno, la cámara era completamente invisible. Nadie se daría cuenta de que yo estaba allí. Guadalupe sintió que su corazón latía con fuerza mientras hacía todo esto. Era una mezcla de miedo y absoluta determinación. Miedo de lo que iba a descubrir, determinación para proteger a su hija, sin importar lo que encontrara. Cuando Sofía llegó a casa del colegio esa tarde, Guadalupe actuó con normalidad. Preparó un tentempié, habló del día escolar, ayudó con los deberes. No mencionó nada sobre la cámara, no mencionó nada sobre la pesadilla de la noche anterior. Solo advirtió que al día siguiente, jueves, tendrían que ir a clase de música. No puede ser, mi amor. Has estado ausente muchas veces, el profesor está preocupado. Sofía se puso pálida, miró a su madre con esos grandes ojos, llenos de miedo, llenos de súplicas silenciosas. Pero no dijo nada, él simplemente asintió y volvió a hacer los deberes. Guadalupe lo vio y se le rompió el corazón, pero tenía que hacerlo. Necesitaba la prueba. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que ocurría dentro de esa sala de música. El jueves, Guadalupe se despertó antes del amanecer. No había dormido bien. Pasó toda la noche imaginando escenarios, preparándose mentalmente para lo que podría descubrir. Preparó el desayuno, despertó a Sofía, ayudó a vestirse. La chica guardaba silencio, sus movimientos lentos, como si se arrastrara hacia su propia ejecución. Guadalupe sintió como todo su corazón se rompía, pero mantuvo la postura firme. Le puso la mochila a la espalda y comprobó discretamente que la cámara estuviera bien colocada. Era perfecto. Encendió su móvil, abrió la app, activó la transmisión y la grabación. Todo funcionaba. Cogió las llaves del coche y se marcharon. Durante el trayecto a la casa del profesor Rodrigo, Guadalupe intentó hablar. Intentó que Sofía se relajara. Habló del fin de semana que se acercaba, de ir al parque, de hacer las tortitas que a Sofía le encantaban. La chica respondió con monosílabas, mirando por la ventana, con las manos apretando la correa de la mochila. Guadalupe vio esas manos temblando de nuevo y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no volcar el coche y volver a casa. Llegaron a la casa del profesor Rodrigo. Guadalupe había aparcado el coche 3 manzanas antes, como siempre hacía. Sofía salió del coche despacio, cogió su mochila. Guadalupe le cogió la mano, la apretó con fuerza. «Eres valiente, mi amor. Mamá está aquí». cualquier cosa», grita, ¿vale? Sofía miró a su madre, con los ojos brillando con lágrimas que intentaba contener. Asintió y comenzó a caminar hacia la casa.
Guadalupe volvió a subir al coche, con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Sacó su móvil, abrió la app y empezó a ver la retransmisión en directo. Vio el camino que tomó Sofía, la puerta de la casa, las escaleras. Escuché los pasos de su hija elevándose. Escuché la voz del profesor Rodrigo saludando. «Hola, Sofía. Me alegro de que hayas venido hoy», lo echaba de menos. «Pasa, pasa». Y así comenzó la clase que lo cambiaría todo. Nada en esta historia ocurrió por casualidad. Lo que estás descubriendo aquí puede ser la pieza que falta para entenderlo todo. Quédate hasta el final, porque el momento más sorprendente aún está por llegar. Guadalupe sujetó el móvil con ambas manos, intentando sostenerlo a pesar del temblor que le recorría todo el cuerpo. La pantalla mostraba la transmisión en directo de la cámara oculta en la mochila de Sofía. Vio el interior del estudio de música. Vio al profesor Rodrigo de espaldas, trasteando con unas partituras en la estantería. Vi a Sofía sentada en el sofá, sosteniendo la guitarra, con los hombros tensos. Durante los primeros 20 minutos, todo parecía normal. Guadalupe escuchaba al profesor enseñando escalas musicales, hablando sobre la posición de los dedos en las cuerdas, conversaciones que parecían completamente ordinarias sobre acordes y ritmos. Su voz era didáctica, profesoral, exactamente lo que uno esperaría de una clase de música. Guadalupe volvió a cuestionarse a sí misma. ¿De verdad me estoy volviendo loco? ¿Es todo esto solo mi paranoia? Pero entonces algo cambió. La voz del profesor Rodrigo cambió de tono. Se volvió más grave, más íntimo, casi un susurro. «Muy bien, Sofía, hoy lo estás haciendo genial. Ahora hagamos nuestro ejercicio especial como siempre. ¿Sabes lo que es, verdad?» Guadalupe sintió que el estómago se le revolvía. Esa palabra, especial. La misma palabra que Sofía mencionó cuando intentó explicar por qué no podía contarle lo de las clases. Sofía no respondió. Solo hubo silencio. Entonces Guadalupe oyó pasos, el sonido de algo siendo colocado sobre una mesa, probablemente la guitarra. Y entonces un sonido que le heló la sangre. Era el inconfundible sonido de una puerta cerrándose con llave. La llave girando en la cerradura, el pestillo rompiéndose. Guadalupe dejó de respirar un segundo. Apretó el móvil con más fuerza, acercó el dispositivo a su oído, como si eso pudiera hacerla oír mejor, que entendiera mejor lo que estaba pasando allí. El audio estaba amortiguado, difícil de entender. Oyó susurros, palabras que no pudo descifrar claramente, pero el tono era perturbador. Había una intimidad forzada, una cercanía que no debería existir entre un profesor y un alumno de 9 años. «Estás creciendo mucho, Sofía. Se está convirtiendo en una chica. Déjame ver. No tienes que avergonzarte, solo estoy yo aquí». La voz del profesor Rodrigo era baja, controlada, pero había algo en ella que hacía que cada nervio del cuerpo de Guadalupe gritara peligro. Entonces escuchó un grito suave y ahogado, intentando ser contenido. Era Sofía. Su hija lloraba dentro, encerrada en esa habitación con ese hombre. Las manos de Guadalupe temblaban tanto que casi tira su móvil. Sintió que las náuseas le subían por la garganta. Sintió el corazón acelerarse de una forma que pensó que iba a explotar en su pecho. Lo sabía. «Dios mío, lo sabía». El grito silencioso resonó en su cabeza. Todas esas semanas dudando de sí misma, todas esas noches sin dormir, todas esas conversaciones en las que la gente decía que estaba exagerando, y ella tenía razón desde el principio. Ya no podía quedarse allí dentro del coche, ya no podía ser la madre que espera pacientemente mientras su hija está en peligro. Tiró el móvil sobre el asiento del copiloto. Abrió la puerta del coche con tanta fuerza que golpeó la acera y salió corriendo. Corrió por las 3 manzanas que separaban el coche de la casa del profesor Rodrigo, ya que nunca había corrido en su vida. No sentía el aire entrando en sus pulmones, no sentía sus piernas, no sentía nada más que una necesidad animal, primitiva y visceral,
de llegar a su hija. Cruzó la puerta principal de la casa sin siquiera llamar. Subió las escaleras saltando escalones de dos en dos, casi tropezando en su prisa. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, ahogando todos los demás sonidos. Cuando llegó a la puerta de la sala de música, se detuvo un instante. Estaba cerrada con llave. Apoyó la oreja contra la madera y escuchó. Había voces dentro. No entendía lo que decían, pero entonces oyó algo que la hizo llamar a la puerta con toda la fuerza que tenía. Fue una risa masculina, seguida de una risa nerviosa que parecía forzada. Llamó a la puerta con los puños apretados 3, 4, 5 veces. «¡Profesor Rodrigo! ¡Abre la puerta! ¡Abre ya!». Su voz salió firme, autoritaria, pero por dentro se rompía en pedazos. Hubo un silencio repentino al otro lado de la puerta. Luego, pasos apresurados, el sonido de un movimiento rápido, como si algo se estuviera ordenando apresuradamente, volviendo a su sitio. «Espera un momento, Guadalupe. ¡Un segundo!». La voz del profesor Rodrigo llegó desde el otro lado de la puerta, demasiado alegre, forzadamente casual. «Estamos terminando un ejercicio aquí. Lo vamos a abrir pronto». Pero Guadalupe no iba a esperar. No iba a darle tiempo para ocultar lo que estuviera haciendo. No paraba de llamar a la puerta, esta vez gritando. «¡Abre esa puerta ahora o la tiraré! ¡Hablo en serio!». Pasó casi un minuto entero antes de que la llave girara en la cerradura y la puerta se abriera. El profesor Rodrigo estaba allí, con una sonrisa demasiado amplia, artificial, sus ojos evitando los de ella. «¡Ah, Guadalupe! ¡Qué sorpresa! No esperaba que llegaras tan pronto». «Conseguí salir temprano del trabajo», respondió, con la voz cortante, mientras empujaba la puerta por completo y entraba en la habitación sin esperar invitación. Sofía estaba sentada en el sofá, sosteniendo la guitarra contra el pecho como un escudo. Tenía la cara roja, los ojos hinchados, lágrimas secas en las mejillas que intentaba disimular, secándose rápidamente con el dorso de la mano. Guadalupe sintió que algo se rompía dentro de ella al ver esa escena. Su hija, su pequeña, allí sola con ese hombre, con ese monstruo disfrazado de profesor. «Vamos, Sofía, ahora». La voz de Guadalupe salió firme, pero sus manos temblaban mientras cogía la mochila de su hija y la alcanzaba. Sofía se levantó inmediatamente, dejó la guitarra en el sofá sin cuidado y corrió hacia su madre. Guadalupe sujetó la mano de su hija con tanta fuerza que debió hacerle daño, pero Sofía no se quejó. Simplemente se aferraba a su madre como si fuera lo único sólido en un mundo que se estaba desmoronando. «Perdona que interrumpa la clase, profesor, pero tenemos que irnos». Guadalupe intentó mantener la voz controlada, civilizada, pero cada palabra salía cargada de una rabia que nunca antes había sentido. Rodrigo dio unos pasos hacia ellos con las manos extendidas en un gesto conciliador. «No hay problema, Guadalupe. Lo entiendo perfectamente. Por cierto, Sofía lo estaba haciendo muy bien hoy. Quizá en la próxima clase podamos terminar lo que empezamos. No habrá próxima clase». Guadalupe habló mientras sacaba a Sofía de la habitación, atravesaba la puerta y empezaba a bajar las escaleras. Oyó al profesor Rodrigo llamarles. Algo sobre no entender, sobre querer hablar, pero no se detuvo. No miró atrás. Él seguía cayendo, abrazando a su hija, protegiéndola, sacándola de ese lugar. Cuando llegaron al coche, Guadalupe abrió la puerta trasera, puso a Sofía en el asiento, se arrodilló a su lado y la abrazó con todas las fuerzas que tenía. Sofía se desplomó en los brazos de su madre, llorando ahora sin intentar ocultarse, sin intentar ser fuerte, solo llorando como la niña asustada que era. «Se acabó, mi amor, se acabó. No tienes que volver allí nunca más, nunca más. Promete, mamá». Guadalupe susurró al oído de su hija, sus propias lágrimas corriendo por su rostro, mojando el pelo de Sofía. Se quedaron allí unos minutos que parecieron horas. Guadalupe acarició la espalda de su hija, la dejó llorar todo lo que necesitaba para llorar.
Cuando Sofía por fin se calmó un poco, Guadalupe se limpió la cara con la manga de su propia blusa, sostuvo su pequeña cara entre las manos y miró profundamente a esos ojos marrones que tanto le gustaban. Ahora estás a salvo. Mamá está aquí. Y yo me encargaré de todo, ¿vale? Sofía asintió, aún sollozando. Guadalupe abrochó el cinturón de su hija, cerró la puerta, dio la vuelta y se sentó al volante. Sus manos seguían temblando mientras cogía el móvil del asiento del copiloto. La transmisión en directo seguía funcionando. La grabación aún se estaba realizando. Tenía todo allí. Pero sabía que eso no era suficiente. Necesitaba verlo todo. Necesitaba comprender la magnitud total de lo que le había pasado a su hija. No para satisfacer una curiosidad morbosa, sino porque necesitaba saber exactamente a qué enfrentarse, cómo ayudar a Sofía, qué tipo de daño habría que curar. Condujo de vuelta a casa en silencio. Sofía guardaba silencio en el asiento trasero, mirando por la ventana, abrazando su propia mochila. Guadalupe la miraba por el retrovisor cada pocos segundos, comprobando si estaba allí, si estaba bien, si estaba a salvo. Cuando llegaron a casa, Guadalupe preparó chocolate caliente, algo que siempre calmaba a Sofía cuando era pequeña. Se sentaron en el sofá, y Guadalupe simplemente sostuvo a su hija. La dejó apoyar la cabeza en su hombro. La hizo sentir protegida. ¿Quieres hablar de lo que pasó allí?, preguntó Guadalupe al cabo de un rato, con voz suave, sin insistir. Sofía negó con la cabeza para que no lo hiciera. Está bien, no necesitas hablar ahora, pero cuando estés listo, estaré aquí para escucharte. Cualquier cosa, todo, y creeré en ti, siempre. Sofía miró a su madre, con los ojos aún rojos e hinchados. No me harás volver allí. Nunca más, mi amor. Nunca más. Esa noche, después de que Sofía finalmente se quedara dormida, agotada de tanto llorar, Guadalupe fue a su habitación, cerró la puerta con llave, se sentó en la cama con el móvil en las manos. Respiró hondo varias veces, preparándose mentalmente para lo que estaba a punto de ver. Abrió la aplicación de la cámara, encontró la grabación completa de esa tarde y pulsó reproducir. Lo vio una vez. Se detuvo varias veces porque no podía continuar, porque las náuseas eran demasiado fuertes, porque la rabia era demasiado abrumadora. Lo vio una segunda vez, obligándose a prestar atención a cada detalle, cada palabra, cada acción. Lo vio por tercera vez, aunque cada segundo dolía como una puñalada en el corazón. Las imágenes mostraban todo con una claridad devastadora. Mostraba al profesor Rodrigo empezando la clase con normalidad, enseñando a Sofía a tocar unas notas en la guitarra. Pero tras 20 minutos, tal como Guadalupe había escuchado en directo, cambió por completo. Le pidió a Sofía que guardara la guitarra, dijo que era hora del ejercicio especial. Se levantaba, iba a la puerta, la cerraba con llave y se metía la llave en el bolsillo. Volvería con Sofía, se sentaría en el sofá a su lado, demasiado cerca. Las imágenes lo mostraban tocándole las manos durante mucho tiempo, sujetándole los dedos, acariciándole los brazos mientras hablaba de técnicas de relajación para jugar mejor. Pero no eran toques de profesor, eran toques invasivos, inapropiados y poco saludables. Guadalupe vio a Sofía estremecerse, intentando alejarse discretamente, pero el sofá era pequeño y no había a dónde ir. Vi a la profesora haciendo preguntas personales. ¿Ya llevas sujetador? ¿Tu madre te ha hablado alguna vez del cuerpo de la chica? Sabes que es muy especial, ¿verdad? Vi a Sofía responder con monosílabas, con voz baja, asustada, solo queriendo que terminara. Entonces vi lo peor. Vi al profesor Rodrigo poner la mano en el muslo de Sofía, diciendo que estaba corrigiendo su postura para que la tocara mejor, pero la mano permaneció allí, levantándose ligeramente. Le vio acercar la cara a su cuello, olerla, decirle que llevaba un perfume precioso.
Vi a Sofía empezar a llorar suavemente, y él dijo que no necesitaba llorar, que era normal, que formaba parte del aprendizaje, que era su secreto, que no debía contárselo a nadie, porque la gente no lo entendería. Guadalupe pausó el vídeo, con las manos temblando de rabia y horror. Sintió náuseas subirle por la garganta, corrió al baño y vomitó. Ella estaba allí, arrodillada en el frío suelo del baño, llorando, sintiendo una mezcla de rabia homicida y un dolor indescriptible. Ese hombre había tocado a su hija, había asustado a su hija, eso le había hecho tener miedo, pesadillas, cargar con un trauma que ni siquiera comprendía del todo. Pero junto con el dolor y la rabia, había algo más. Hubo confirmación, hubo validación. Guadalupe no estaba loca, no estaba exagerando, no veía peligros donde no los había. Su instinto maternal había sido correcto desde el principio, y ahora tenía la prueba que necesitaba. Tenía pruebas concretas e irrefutables, grabadas en vídeo y audio. Se levantó, se lavó la cara y volvió a su habitación. Volvió a sacar el móvil y guardó la grabación en 3 sitios diferentes. En el propio dispositivo, en la nube, y lo envié directamente al correo electrónico. No iba a dejar que se perdiera. Eso era la protección de Sofía. Era la garantía de que este monstruo no haría daño a nadie más. Si estás aquí, es porque esta historia merece ser escuchada. Creo que lo que viene después te sorprenderá aún más. No dejes este vídeo antes de saber cómo terminó todo. Guadalupe no pudo dormir esa noche. Se quedó despierta en la cama, mirando al techo, su mente corriendo en 1000 direcciones distintas. Necesitaba actuar, necesitaba hacer algo con esas pruebas. No bastaba con simplemente sacar a Sofía de esas clases. Necesitaba asegurarme de que el profesor Rodrigo no hiciera esto a ningún otro niño. Necesitaba que pagara por lo que hizo. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a entrar por la ventana, Guadalupe ya tenía un plan. Sacó su móvil y buscó en los contactos el nombre de Ana Luisa, una enfermera del Hospital General que había pasado por una situación similar a la de su sobrina hace unos años. Esperó hasta las 7 de la mañana para llamar, una hora que no era ni demasiado temprano ni demasiado tarde. Ana Luisa contestó al tercer timbrazo. «Guadalupe, ¿cómo estás?» «No», respondió Guadalupe, con la voz quebrada. «No está bien. Necesito ayuda. Necesito el contacto de ese abogado del que me hablaste una vez, el que ayudó a tu sobrina». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Guadalupe, ¿qué ha pasado?» «¿Es Sofía?», dijo Guadalupe. No entraba en todos los detalles, pero contaba lo suficiente. Le contó sobre las clases, sobre el extraño comportamiento de su hija, sobre la cámara, sobre lo que había descubierto. Ana Luisa guardó silencio unos segundos, y cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de compasión y ira. «Dios mío, Guadalupe, lo siento, pero lo hiciste bien, actuaste. Te doy el contacto de la doctora Fernanda Torres ahora mismo. Ella se especializa precisamente en eso. Sabrás qué hacer». Guadalupe anotó el número con manos temblorosas, agradeció a Ana Luisa y colgó. Esa mañana llevó a Sofía al colegio, aunque la chica le había pedido quedarse en casa. Guadalupe sabía que mantener una rutina era importante, que Sofía necesitaba normalidad ahora más que nunca, pero prometió que la recogería temprano, que harían algo especial por la tarde, que pasarían tiempo juntos. Sofía aceptó, pero antes de salir del coche cogió la mano de su madre y preguntó con voz pequeña y asustada: «¿No vendrá a recogerme aquí, verdad? No sabe dónde está mi colegio, ¿verdad?» El corazón de Guadalupe se rompió al oír esa pregunta. Abrazó a su hija con fuerza. «No, mi amor, no lo sabe. Y aunque lo hiciera, no dejaría que nadie se acercara a ti. Estás a salvo. El colegio es seguro. Y esta tarde, cuando te recoja, empecemos a organizarlo todo, ¿vale?» Sofía asintió y salió del coche,
con la mochila pesada sobre sus pequeños hombros. En cuanto Sofía entró en el colegio, Guadalupe sacó su móvil y llamó al número que Ana Luisa le había dado. Respondió con voz femenina, profesional pero cálida. Oficina de la doctora Fernanda Torres, abogada. ¿En qué puedo ayudar? Guadalupe explicó brevemente la situación. Dijo que era urgente, que tenía pruebas de un caso de abuso infantil. La recepcionista puso la llamada en espera unos segundos y luego la transfirió directamente al abogado. Buenos días. Habla la doctora Fernanda Torres. Cuéntame qué pasó. La voz de la abogada era firme, segura, pero había amabilidad en ella. Guadalupe contó todo desde el principio. Contó sobre el anuncio en el mercado, sobre las clases, sobre el cambio de comportamiento de Sofía, sobre su intuición, que todos decían que era errónea, sobre la cámara oculta, sobre las grabaciones, sobre lo que había visto y oído. Fernanda Torres escuchó todo sin interrumpir. Cuando Guadalupe terminó, el abogado hizo algunas preguntas concretas. ¿Sigues teniendo las grabaciones? ¿Están seguros en un lugar seguro? ¿Alguna vez te has enfrentado al agresor? ¿Sabe él de las grabaciones? Guadalupe respondió que sí, que tenía las grabaciones en 3 lugares diferentes, que solo había enfrentado al profesor en el sentido de interrumpir la clase y sacar a Sofía de allí, pero que él no sabía nada de las grabaciones. Bien, has hecho todo bien, Guadalupe. La evidencia que tienes es sólida, muy sólido. Tenemos material más que suficiente para una investigación criminal completa. La voz de la doctora Fernanda era segura y Guadalupe sintió una oleada de alivio. Pero necesito advertirte de algo importante. Casos como este rara vez involucran a una sola víctima. Depredadores como este profesor actúan en patrones. Si se lo hizo a Sofía, es muy probable que también lo hiciera con otros niños. Guadalupe sintió que el estómago se le revolvía de nuevo. Otros hijos. Otras Sofías, otras chicas y chicos pasando por el mismo terror, cargando con el mismo miedo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer para asegurarme de que pague? La doctora Fernanda explicó el proceso paso a paso. Primero, acudirían a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México para presentar la denuncia formal y entregar las pruebas. Después, la Fiscalía abriría una investigación penal, probablemente obteniendo una orden de registro para registrar la casa del profesor. Con las pruebas que tenía Guadalupe, su arresto era prácticamente seguro, pero también va a ser difícil, Guadalupe. Sofía tendrá que testificar en algún momento. Vas a tener que ser fuerte por ella, y tienes que prepararte porque cuando la noticia se difunda en la comunidad, las reacciones serán variadas. Algunas personas te apoyarán, otros dudarán, cuestionarán, incluso culparán a otros. ¿Estás preparado para ello? Guadalupe no dudó. Estoy preparado para lo que cueste. No haría eso con nadie más, no mientras pueda detenerlo. Acordaron reunirse esa misma tarde en la fiscalía. Guadalupe colgó el teléfono y realizó otra llamada, esta vez al hospital, advirtiendo que no podría trabajar en los próximos días por motivos familiares urgentes. El supervisor, que conocía a Guadalupe desde hacía años y sabía que nunca faltaba sin motivo, no hizo preguntas. Simplemente dije que lo entendía, que debía ocuparme de lo que necesitaba, que el trabajo podía esperar. Guadalupe se fue a casa, se duchó, se cambió de ropa, intentó comer algo pero no pudo. Cogió su móvil y transfirió todas las grabaciones a un pendrive que compró en una papelería por el camino. Guardó la memoria USB en su bolso, junto con los documentos suyos y de Sofía, y esperó la hora de recoger a su hija del colegio. A las 2 de la tarde recogió a Sofía del colegio y le explicó a dónde iban. Mi amor, hoy vamos a conocer a una persona muy especial. Una abogada, una mujer que ayuda a los niños cuando ocurren cosas malas.
Hablará con nosotros, escuchará lo que pasó y nos ayudará a asegurarnos de que la profesora no haga daño a nadie más. Eres muy valiente, Sofía, muy valiente, y estaré a tu lado todo el tiempo. Sofía estaba asustada, pero asintió. Llegaron a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México a las 3 de la tarde. Era un edificio grande e impersonal, lleno de gente entrando y saliendo, policías uniformados, abogados con maletín bajo los brazos. Guadalupe apretó la mano de Sofía con fuerza y entraron. Se encontraron con la doctora Fernanda Torres en la recepción. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo negro recogido en un moño, gafas, ropa social, pero había calidez en la sonrisa que regalaba al saludar a Guadalupe y sobre todo cuando se agachaba para saludar a Sofía a la altura de los ojos. Hola, Sofía, me llamo Fernanda. Estoy aquí para ayudarte a ti y a tu madre, ¿vale? No tienes que tener miedo. Aquí no te pasará nada malo. Sofía miró a su madre, que asintió alentadora, y luego volvió a mirar al abogado. Vale, respondió en voz baja. Fueron llevados a una sala privada donde Guadalupe presentó la denuncia formal. Lo contó todo de nuevo, esta vez a un agente de la fiscalía que tecleaba cada palabra en un ordenador. Entregó la memoria USB con las grabaciones. El agente puso la memoria USB en el ordenador, abrió los archivos, observó durante unos minutos y su expresión se volvió cada vez más seria, más oscura. Esto es muy serio, en efecto. Lo remitiré inmediatamente al Departamento de Delitos Infantiles. El doctor Fernanda explicó que, con esas pruebas, la Fiscalía obtendría una orden de registro para la casa del profesor Rodrigo, probablemente en 24 a 48 horas. Y con lo que encontraremos allí, si mi experiencia sirve de algo, será puesto en prisión preventiva mientras espera juicio. Guadalupe sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque estaba tomando la decisión correcta, porque estaba protegiendo no solo a Sofía, sino potencialmente a decenas de otros niños. Tristeza porque no podía borrar lo que Sofía había experimentado. No podía volver atrás en el tiempo y proteger a su hija antes de que ocurriera el mal. Salieron de la fiscalía a última hora de la tarde. Guadalupe llevó a Sofía a comer helado, algo sencillo, normal, que aportaría un poco de ligereza a ese día tan pesado. Sofía comió el helado en silencio, y cuando terminaron miró a su madre y dijo algo que Guadalupe nunca olvidaría. Gracias por creer en mí, mamá, incluso cuando no podía hablar. Guadalupe abrazó a su hija allí mismo, en medio de la heladería, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Siempre, mi amor, siempre creeré en ti. 2 días después, un sábado por la mañana, la policía de investigación acudió a la casa del profesor Rodrigo Salazar con una orden de registro e incautación. Guadalupe no estaba presente, pero la doctora Fernanda Torres la mantuvo informada de todo lo ocurrido, llamando varias veces durante el día para dar actualizaciones. La primera llamada llegó a las 10 de la mañana. Guadalupe, entraron en la casa. Están revisando todo. Su ordenador, los armarios, los cajones, todo. Te llamaré cuando tenga noticias. La segunda llamada llegó al mediodía. La voz del abogado era tensa, controlada, pero Guadalupe podía oír la rabia contenida tras las palabras. Guadalupe, encontraron cosas, muchas cosas. En su ordenador hay carpetas con fotos inapropiadas de varios niños, incluida Sofía. Fotos tomadas durante las clases sin que ellos lo supieran. Y hay más. Hay diarios, cuadernos donde escribía sobre cada alumno, describía cada sesión, planeaba lo que iba a hacer a continuación. Guadalupe sintió que sus piernas flaqueaban. Se sentó en el sofá, apretando el brazo con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. ¿Cuántos niños? Su voz salió ronca, rota. La doctora Fernanda dudó. Según el recuento inicial, al menos otros 5 niños además de Sofía, 3 niñas y 2 chicos.
de 7 a 11 años, en los últimos 3 años. Guadalupe, la investigación se está ampliando. La Fiscalía contactará con todas las familias. Será un proceso largo, pero no escapará, no con esta evidencia. La tercera llamada llegó a media tarde. El profesor Rodrigo Salazar fue arrestado. Guadalupe escuchó esas palabras y sintió algo suelto dentro de su pecho, un alivio tan grande que casi dolió. ¿Intentaba huir cuando llegó la policía? No exactamente. Cuando la policía terminó el registro y fue a arrestarle, él intentó negociar. Dijo que podía explicarlo, que todo había sido un malentendido. Pero cuando se dio cuenta de que no iba a funcionar, al ver las esposas, intentó huir. Corrió a su habitación, cogió una maleta que aparentemente ya estaba lista, con ropa y documentos. Documentos falsos, por cierto. Tenía un pasaporte falso con otro nombre. Planeaba huir a Guadalajara, probablemente desde fuera del país. Pero la policía lo detuvo antes de que saliera de la casa. Fue arrestado en el acto de intentar escapar. Actualmente está detenido en la comisaría y será trasladado a detención preventiva más tarde hoy. La doctora Fernanda hizo una pausa. Guadalupe, has salvado a estos niños, todos. Si no hubieras confiado en tu instinto, si no hubieras instalado esa cámara, ¿cuántos años más lo estaría haciendo? ¿Con cuántas otras víctimas? Fuiste valiente. Fue heroico. Y sé que ahora no lo parece. Sé que parece que antes no protegiste a Sofía, pero no lo hiciste. Actuaste. Y eso marcó toda la diferencia. Guadalupe colgó el teléfono y se quedó allí, procesando todo. La Fiscalía ha comenzado a contactar con las familias de las demás víctimas identificadas en los archivos del profesor Rodrigo. Las reacciones eran variadas y dolorosamente predecibles. Una de las familias, los Herrera, simplemente no lo creía. Es imposible. A mi hijo le encantan las clases. Nunca se quejó de nada. Estás equivocado. Era necesario mostrar las pruebas, las fotos, para que finalmente aceptaran la realidad. Cuando aceptaron, se desplomaron. Otra familia, los Ochoa, se enfrentó a la verdad que habían ignorado durante tanto tiempo. La madre, doña Beatriz, la misma que le había dicho a Guadalupe semanas atrás que el profesor era prácticamente un tío para los niños del barrio, llamó llorando. Guadalupe no lo sabía. Dios mío, no lo sabía. Mi hija intentó decírmelo. Una vez dijo que no le gustaba que el profesor la tocara en clase, pero a mí me pareció una tontería por su parte, que era su forma de enseñar. Le dije que dejara de quejarse. Fallé a mi hija. Guadalupe habló con doña Beatriz durante 1 hora, consolando, compartiendo su propio dolor, explicando que ninguno había fallado, que depredadores como el profesor Rodrigo eran expertos en manipular, en generar confianza, en hacer que todo pareciera normal. Pero incluso mientras consolaba, una parte de Guadalupe pensaba en sus propias semanas de dudas, en sus propias noches de instinto de cuestionamiento, y le agradeció en silencio que no ignorara esa voz interior. Esta historia no es para todo el mundo. Si estás aquí, es porque quieres conocer la verdad detrás de los hechos. ¿Estás listo para la revelación final? El caso del profesor Rodrigo Salazar se convirtió en noticia en los periódicos locales de Ciudad de México en cuestión de días. Delito contra el niño en Colonia Roma, decía el titular de un periódico. Profesor de música arrestado por abuso, dijo otro. La comunidad de Colonia Roma quedó completamente impactada y, como había predicho el doctor Fernanda, dividida. Algunos residentes culparon a las familias. ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo permitieron que esto pasara tanto tiempo? Una madre debe saber cuándo algo va mal con su hijo. Eran comentarios crueles, hechos por personas que nunca habían enfrentado esa situación, que no entendían cómo funcionan los manipuladores, cómo normalizan lo anormal, cómo hacen que las víctimas y las familias duden de sí mismas.
Otros residentes, especialmente otras madres, elogiaron el valor de Guadalupe. Sabía que algo iba mal y no se rindió. Protegió no solo a su propia hija, sino a todos nuestros hijos. Necesitamos más madres así. Guadalupe se convirtió en una figura controvertida en el barrio. Algunas personas cruzaron la calle para saludarla, para darle las gracias. Otros cruzaron la calle para evitarlo, como si fuera el problema, como si denunciar el delito fuera peor que el propio delito. El profesor Rodrigo Salazar fue formalmente acusado de múltiples cargos de abuso sexual infantil, producción y posesión de pornografía infantil, detención ilegal e intento de fuga. La Fiscalía ordenó la detención preventiva mientras se llevaba a cabo el proceso penal. Sería juzgado, pero con la abrumadora evidencia en su contra, no había duda del resultado. Durante las audiencias preliminares, a las que Guadalupe no asistió, pero sobre las que el doctor Fernanda la mantuvo informada, el profesor Rodrigo probó diversas estrategias de defensa. Primero, intentó negarlo todo. Las acusaciones son falsas. Nunca toqué a estos niños de forma inapropiada. Todo esto es un malentendido. Pero cuando se enfrentaron a las grabaciones, a las fotos encontradas en el ordenador, a los diarios detallados, la negación no se sostuvo bien. Así que intentó una segunda estrategia aún más repugnante. Culpa a los niños. Se equivocaron. Ellos eran los que resultaban seductores. Solo estaba siendo amable y lo malinterpretaron. La doctora Fernanda informó de esta fase de las audiencias con evidente disgusto en la voz. Es el último intento desesperado de un depredador que sabe que está acorralado, le dijo a Guadalupe. El juez no lo cree. Nadie está comprando. Finalmente, ante la imposibilidad de escapar, el profesor Rodrigo simplemente guardó silencio. Dejó de intentar defenderse. Dejó de hablar en las audiencias, simplemente se quedó sentado con la cabeza baja, esperando lo inevitable. 6 meses después de la denuncia inicial de Guadalupe, tuvo lugar el juicio. Duró 3 días. Las pruebas se presentaron una a una. Las grabaciones de Guadalupe, las fotos encontradas en el ordenador, los diarios, los testimonios de las víctimas que pudieron hablar, los testimonios de los padres, los informes psicológicos de los niños. Fue devastador y agotador. Sofía no tuvo que testificar en persona gracias a las grabaciones. La doctora Fernanda logró que su testimonio fuera considerado suficiente sin exponer a la niña al trauma de enfrentarse al agresor en el tribunal. Fue una pequeña victoria en medio de tanto dolor. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. La sentencia llegó una semana después. 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. El profesor Rodrigo Salazar, que tenía 45 años en el momento de su arresto, probablemente pasaría el resto de su vida útil tras las rejas. Guadalupe estaba en el tribunal el día de la sentencia. Quería estar allí, quería mirar a ese hombre y verle siendo llevado donde merecía. Cuando el juez golpeó el mazo y anunció la sentencia, Guadalupe sintió que las lágrimas corrían por su rostro. No eran exactamente lágrimas de alegría, eran lágrimas de alivio mezcladas con tristeza, de justicia hecha pero incapaz de deshacer el daño causado, de victoria pero a un precio demasiado alto. Tras el juicio, las 6 familias de las víctimas identificadas, incluida Guadalupe, comenzaron a reunirse regularmente. Fue idea de la doctora Fernanda, quien puso a todos en contacto. Tú pasaste por lo mismo. Pueden apoyarse mutuamente de una manera que nadie más puede. Crearon un grupo de apoyo, inicialmente solo entre madres, y más tarde ampliándose para incluir también a los padres. Se reunían una vez al mes, en una sala que la doctora Fernanda conseguía en una clínica de psicología asociada. Hablaban de cómo los niños estaban sobrellevándolo, de las terapias, de los días buenos y malos, de la culpa que todos llevaban, aunque racionalmente sabían que no tenían la culpa, de cómo seguir adelante.
Fue doña Beatriz quien sugirió ampliar el grupo más allá de las víctimas directas del profesor Rodrigo. Hay otros niños ahí fuera que están pasando por lo que pasaron nuestras hijas. Otros padres que no saben qué hacer, que creen que están volviéndose locos cuando sospechan. Tenemos que ayudar. Consiguieron una psicóloga especializada en trauma infantil, la doctora Gabriela Mendoza, que se ofreció voluntaria para coordinar las reuniones. El grupo creció. Se ha convertido en un espacio de sanación colectiva, de fortaleza compartida, de transformar el dolor en acción. Antes de continuar, ayuda a llevar historias reales a quienes realmente se preocupan. Si quieres formar parte de esta misión, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana. En los meses posteriores al juicio, Sofía comenzó terapia especializada para traumatismos infantiles en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, una de las instituciones más respetadas de México en esta área. Guadalupe había investigado mucho, hablado con la doctora Fernanda y otros profesionales antes de decidir dónde llevar a su hija. Quería lo mejor. Sofía merecía lo mejor. Las primeras sesiones fueron extremadamente difíciles. Sofía no quería hablar de lo que había pasado. Se sentó en la silla de la consulta de la terapeuta, la doctora Gabriela Martínez, abrazando una almohada contra el pecho, mirando al suelo, respondiendo a preguntas de sí o no cuando era absolutamente necesario. Guadalupe participaba en algunas sesiones, se quedaba en la sala de espera en otras, siempre disponible, pero dando espacio a Sofía para construir una relación de confianza con la terapeuta. Pasaron semanas antes de que Sofía empezara a abrirse. La doctora Gabriela utilizó técnicas de terapia de juego, permitiendo que Sofía expresara sus sentimientos a través de dibujos, historias con muñecas, actividades que no requerían hablar directamente del trauma si no estaba preparada. Poco a poco, Sofía empezó a hablar. Empezó a poner en palabras el miedo que había sentido, la confusión, la culpa que cargaba aunque fuera la víctima. Pensé que era culpa mía, dijo Sofía en una sesión en la que participó Guadalupe. Pensé que había hecho algo mal, que por eso lo hizo. La doctora Gabriela y Guadalupe, ambas con lágrimas en los ojos, explicaron repetidamente que nunca fue culpa suya, que no había hecho nada malo, que solo era culpa del profesor, solo de él. Las pesadillas que Sofía tenía desde los días de colegio continuaron durante meses. Guadalupe perdió la cuenta de cuántas noches la despertó el sonido de su hija llorando, gritando, suplicando que no, por favor, no en medio del sueño. Cada vez, Guadalupe corría a la habitación de Sofía, encendía la luz, despertaba a la chica con suavidad, la sostenía hasta que su respiración volvía a la normalidad, hasta que Sofía recordaba dónde estaba, que estaba a salvo, que estaba en casa, que la profesora estaba en prisión y nunca la volvería a tocar. Sofía desarrolló un miedo intenso a los hombres desconocidos. En el supermercado, si un hombre pasaba demasiado cerca, se aferraba a su madre, tensa hasta que él se alejaba. En la calle, apartó la mirada de cualquier hombre que se cruzara en su camino. En el colegio, le costaba interactuar con profesores varones, incluso con aquellos que conocía desde hacía años. La concentración en la escuela también se vio afectada. Sofía, que siempre había sido una buena estudiante, empezó a sacar malas notas. No podía prestar atención en clase, estaba distraído, perdido en mis pensamientos. Los profesores fueron informados de lo ocurrido, manteniendo la confidencialidad, obviamente, y trataron de ser comprensivos, dieron tiempo extra para los exámenes, hicieron los plazos más flexibles. Pero Sofía se sentía diferente, marcada, y eso lo empeoraba todo. La guitarra, que antes era una fuente de alegría, se convirtió en un detonante de trauma. Sofía ni siquiera podía mirar el instrumento sin recordar las clases, la sala cerrada,
las manos del profesor sobre las suyas. Guadalupe guardó la guitarra de juguete en el fondo de un armario, fuera de la vista. Sofía dejó de cantar por completo. Esa cosa que le había sido tan natural desde pequeña, esa simple alegría de cantar en la ducha, de cantar mientras hacía los deberes. Él guardó silencio. Guadalupe siguió cada paso de la recuperación de su hija. Participé en sesiones familiares con la doctora Gabriela, donde aprendí técnicas para ayudar a Sofía en casa. Aprendió sobre el arraigo, técnicas para devolver a Sofía al presente cuando estaba atrapada en recuerdos traumáticos. Aprendió sobre la validación emocional, sobre cómo crear un entorno seguro, sobre cómo no minimizar el dolor, pero tampoco dejar que consumiera toda la identidad de su hija. Era difícil equilibrar la protección con la sobreprotección. Guadalupe tenía el instinto de no dejar nunca que Sofía se apartara de su lado, de observar a cada persona que interactuaba con su hija, de mantener el mundo a una distancia segura. Pero la doctora Gabriela explicó que esto podría ser perjudicial a largo plazo, que Sofía necesitaba reaprender a confiar, a interactuar con el mundo, a no vivir con miedo constante. Así que Guadalupe lo intentó, aunque doliera. Dejaba que Sofía jugara en casa de sus amigas, aunque siempre estaba ansiosa por recogerla. Dejaba que Sofía participara en las actividades del colegio, aunque cada despedida fuera un esfuerzo por no abrazar demasiado fuerte y no soltarla. Confiaba, o al menos intentaba confiar, en que había hecho todo lo posible para crear un entorno seguro, que le había enseñado a Sofía sobre los límites y sobre cómo siempre saber si algo parecía mal. Casi un año después de empezar la terapia, ocurrió algo extraordinario. La doctora Gabriela sugirió musicoterapia. Sofía tenía traumas asociados específicamente con la guitarra, pero la música en sí había sido una pasión suya. Quizá podría recuperarse de forma saludable como herramienta de sanación en lugar de fuente de dolor. Guadalupe dudaba, pero Sofía, sorprendentemente, aceptó intentarlo. Comenzaron poco a poco, en sesiones con una musicoterapeuta, la doctora Elena Ruiz, que trabajaba junto a la doctora Gabriela. No había presión para tocar ningún instrumento. Simplemente escuchaban canciones, hablaban de cómo hacían sentir a Sofía, usaban la música como forma de expresar emociones difíciles de poner en palabras. Tras unas semanas, la doctora Elena llevó varios instrumentos a la sesión y los dejó en la sala, disponibles pero sin compromiso. Había batería, maracas, un teclado pequeño, un xilófono y sí, una guitarra. Sofía miró los instrumentos, se acercó despacio, tocó el xilófono con un dedo, produciendo una nota clara y limpia. Otra sonó, y otro, y entonces, por primera vez en casi un año, sonrió. En las semanas siguientes, Sofía exploró diferentes instrumentos. Le gustaba el teclado. Me gustaba cómo podía pulsar las teclas y crear canciones, lo diferente que era de la guitarra, sin conexión con el trauma. La doctora Elena enseñó algunos acordes básicos, algunas canciones sencillas. Sofía empezó a practicar en casa con un pequeño teclado que Guadalupe le había comprado. Y un día, Guadalupe escuchó algo que no había oído en tanto tiempo que casi había olvidado cómo sonaba. Sofía cantando, suavemente, casi un susurro, pero cantando mientras tocaba el teclado. Guadalupe se detuvo en el pasillo frente a la habitación de Sofía y lloró lágrimas de alivio y esperanza. Su hija iba a volver. No la misma hija de antes, porque nadie pasa por traumas y permanece sin cambios, sino una versión de Sofía que estaba aprendiendo a vivir con las cicatrices, a transformarlas en algo que no la definía del todo. La terapia continuó, porque la curación no es lineal y no tiene fecha de caducidad. Todavía había días malos, días en que volvían las pesadillas, días en que Sofía no quería levantarse de la cama, días en que el miedo era abrumador.
pero también ha empezado a haber días buenos. Días en los que Sofía reía con sus amigas, días en los que tocaba el teclado durante horas, perdida en la música, días en los que solo era una niña de 10 años, luego 11, después 12, viviendo su vida. Guadalupe aprendió algo profundo durante ese periodo de recuperación. Aprendió que sanar no significaba olvidar ni fingir que el trauma nunca ocurrió. Significaba integrar la experiencia, darle un lugar en la narrativa de la vida de Sofía sin dejar que lo consumiera todo. Significaba reconocer que Sofía era más que lo que le había pasado. Era fuerte, talentosa, amada. Era muchas cosas además de ser una víctima. Hoy, 3 años después de aquel día en que Guadalupe instaló la cámara en la mochila de su hija, Sofía toca el piano. Eligió el piano porque era lo suficientemente diferente de la guitarra, porque las teclas bajo sus dedos creaban una sensación completamente nueva, porque podía ser suyo de una manera que la guitarra nunca sería. Sigue yendo a terapia, ahora una vez al mes en vez de una a la semana, solo para mantenerse, para tener ese espacio seguro disponible cuando lo necesita. Todavía tiene momentos difíciles, pero se está recuperando, está creciendo, está vivo. Y Guadalupe aprendió la mayor lección que puede aprender una madre, que proteger no significa prevenir todo mal, porque eso es imposible en un mundo imperfecto. Proteger significa estar atento, significa confiar en la intuición, significa creer en el niño, significa actuar cuando algo parece mal, significa ser la guerrera que tu hija necesita, incluso cuando todo el mundo dice que estás viendo peligros donde no existen, porque a veces estos peligros son demasiado reales para ignorarlos. El impacto del caso del profesor Rodrigo Salazar resonó mucho más allá de las 6 familias directamente afectadas. Colonia Roma, que había sido sacudida por la revelación de que entre ellos vivía un depredador disfrazado de profesor dedicado, comenzó a experimentar profundas transformaciones. Era como si toda la comunidad se hubiera despertado de un sueño peligroso, dándose cuenta de que la confianza ciega en las figuras de autoridad podía ser demasiado costosa. Las 3 escuelas primarias de la región se reunieron con la delegación de Cuauhtémoc para revisar minuciosamente los protocolos de seguridad relacionados con las actividades extracurriculares. Hasta entonces, no había realizado verificaciones rigurosas de antecedentes para tutores privados que ofrecían servicios en el barrio. No había una guía clara para los padres sobre qué vigilar ni qué señales indicaban peligro. Todo eso ha cambiado. Se han implementado nuevos protocolos. Cualquier actividad extracurricular ofrecida en las escuelas requería ahora exhaustivas comprobaciones de antecedentes penales por parte de los instructores. Las aulas donde los profesores impartían clases particulares necesitaban ventanas de cristal transparente, nunca puertas cerradas con llave, con niños solos. Los padres recibieron material informativo sobre signos de abuso, sobre cómo hablar con los niños, sobre los límites corporales, sobre la importancia de creer cuando el niño dice que algo va mal. La delegación de Cuauhtémoc, inspirada por el caso y presionada por grupos de padres, lanzó una campaña de concienciación llamada Protege a quien amas. Aparecieron carteles en escuelas, mercados, clínicas de salud, con señales de advertencia. Un niño que cambia abruptamente su comportamiento. Un niño que pone excusas para no ir a actividades que antes le encantaban. Niño que menciona secretos con adultos. Un niño que demuestra conocimientos sexuales inapropiados para su edad. La campaña incluía una línea telefónica anónima donde cualquiera podía denunciar sospechas. Guadalupe fue invitado a hablar en varias reuniones de padres en colegios de la región. Al principio, dudó. No quería que me vieran como un héroe ni como alguien especial.
Sentía que había hecho lo que cualquier madre debería hacer, proteger a su hija, pero la doctora Fernanda Torres la convenció. Tu historia puede salvar a otros niños, Guadalupe. Puede enseñar a otras madres a confiar en sus instintos. Eso es más grande que tú. Es un legado. Así que Guadalupe aceptó. La primera clase fue en la escuela primaria Benito Juárez, un sábado por la mañana para unos 40 padres. Guadalupe estaba nerviosa, con las manos temblorosas mientras sostenía las notas que había preparado. Pero cuando empezó a hablar, al ver los rostros atentos de las otras madres y padres en el público, los nervios dieron paso a la determinación. Contó su historia sin escatimar detalles importantes, pero también sin sensacionalismo. Contó sobre el anuncio en el mercado, sobre las primeras semanas que parecieron perfectas, sobre las señales sutiles que empezó a notar. Contó cómo todos decían que exageraba, que casi dejó de investigar porque se sentía loca. Y luego le contó lo de la cámara, del descubrimiento, de la detención, de la recuperación de Sofía. No soy un héroe, dijo Guadalupe al público silencioso. Solo soy una madre que cometió el error de depender demasiado al principio, pero que luego decidió confiar aún más en mi instinto. Y estoy aquí para contaros algo que todos necesitáis oír. Esa voz en tu cabeza, esa opresión en el pecho cuando algo parece mal, esa sensación de que tu hijo es diferente y no sabes por qué, eso no es paranoia. Eso es tu instinto maternal, y existe por una razón. Después de la conferencia, varias madres se acercaron. Algunos solo para darles las gracias, para decir que la historia les había abierto los ojos a cosas que habían estado ignorando. Otros para compartir sus propias experiencias. Una madre, doña Rosa, confesó entre lágrimas que había ignorado señales similares años atrás, cuando su hijo tomó clases de fútbol con un entrenador del barrio. Se quejó, dijo que no quería ir y yo pensé que era pereza. Le obligué a ir. Hoy tiene 17 años y nunca ha hablado de ello, pero veo cómo es, lo difícil que es confiar en la gente. Fallé a mi hijo, Guadalupe. Guadalupe abrazó a doña Rosa, sintiendo su dolor como si fuera suyo propio. No has fallado. No lo sabías. Ninguno de nosotros lo sabe hasta que ocurre, pero ahora lo sabes, y puedes usar esto para proteger a otros niños, para estar atento a tus nietos, a tus sobrinos, a los niños de la familia. No es demasiado tarde para marcar la diferencia. Las conferencias de Guadalupe se extendieron, otras escuelas la invitaron, luego los centros comunitarios. Un día, la Secretaría de Educación Pública de Ciudad de México la invitó a grabar un vídeo educativo que se distribuiría en todas las escuelas públicas de la capital. Guadalupe se vio transformada de enfermera y madre común en una voz de conciencia y cambio. Pero lo más importante, lo más profundo, fueron las conversaciones individuales. Madres que acudían a ella después de las conferencias, que enviaban mensajes, que llamaban. Muchos me dieron las gracias por hacerme sentir que no estaba loca. Algunos compartían que habían empezado a investigar situaciones que habían estado ignorando y habían descubierto cosas perturbadoras. Otros afirmaron que habían enfrentado a profesores, familiares, entrenadores y protegido a sus hijos antes de que fuera demasiado tarde. Una de estas historias quedó grabada en el corazón de Guadalupe. Una madre llamada Patricia llamó 3 meses después de asistir a una de las conferencias. Dijo que su hijo de 8 años estaba tomando clases de natación y había empezado a comportarse de forma extraña, negándose a entrar en la piscina y teniendo pesadillas. Patricia recordó la charla de Guadalupe, lo que había dicho sobre creer en las señales. Instaló una cámara discreta y descubrió que el entrenador tocó a los niños de forma inapropiada en los vestuarios. Lo denunció. El entrenador fue arrestado. Se identificaron otras víctimas. «Salvaste a mi hijo, Guadalupe», dijo Patricia llorando por teléfono.
Si no hubiera escuchado tu historia, si no hubieras tenido el valor de hablar de lo que pasó, habría ignorado las señales. Mi hijo seguiría sufriendo hasta hoy. Gracias. Gracias por convertir tu dolor en protección para otros niños. Y eso fue lo que hizo que todo mereciera la pena para Guadalupe. Saber que la historia de Sofía, por dolorosa que fuera, estaba salvando a otros niños. Estaba enseñando a otras madres a ser guerreras. Estaba cambiando sistemas, protocolos, comportamientos. Un caso, una queja, una madre valiente, y el efecto dominó llegó a cientos, quizá miles de familias. La historia de Guadalupe se ha convertido en un ejemplo de que una madre atenta y valiente puede salvar no solo a su hija, sino a muchos otros niños. Un ejemplo de cómo los sistemas pueden cambiar cuando la gente lo exige. Un ejemplo de que el instinto maternal no es un mito ni una exageración, sino una herramienta evolutiva de protección que debe ser honrada, no ignorada. Un domingo por la tarde, 3 años después de que todo comenzara, Guadalupe estaba sentada en el salón de su casa, tomando café y mirando por la ventana. En el pequeño patio trasero, Sofía jugaba con su primo Diego, hijo de la hermana de Guadalupe. Los dos niños rieron, corrieron tras una pelota completamente perdidos en la sencillez del juego infantil. Sofía tenía ahora 12 años, era más alta, más madura, pero en ese momento era solo una niña jugando en un domingo soleado. Guadalupe observó y reflexionó sobre todo lo que había pasado. Pensó en cuántas veces dudó de sí misma durante esas terribles semanas antes de instalar la cámara. Pensé en cuánta gente decía que exageraba, que veía problemas donde no los había, que estaba siendo paranoica. Pensé en cómo casi dejó de investigar por miedo a equivocarse, por miedo a parecer loca, por miedo a ser la madre que creó drama de la nada. Pero no se rindió, y su instinto maternal no mentía. Esa voz interior que tienen todas las madres, ese conocimiento visceral que no puede explicarse con lógica, esa opresión en el pecho cuando algo no va bien, aunque todo parezca bien en la superficie, eso salvó a Sofía. Salvó a Sofía y salvó a otros 5 niños que pasaban por lo mismo en silencio. Guadalupe aprendió muchísimas cosas en esos 3 años. Aprendió que proteger no significa ser una madre perfecta que previene todo mal, porque eso es imposible en un mundo imperfecto lleno de personas imperfectas. Proteger significa estar atento, significa observar, notar cambios, hacer preguntas, no aceptar respuestas evasivas. Significa creer en el niño incluso cuando no tiene palabras para explicar el miedo. Cuando todo lo que puede ofrecer son síntomas, comportamientos, lágrimas sin una explicación clara. Aprendió que a veces, muchas veces, la madre que confía en el instinto será la única voz disidente. Será la que todos consideren exagerada, paranoica, problemática. Será el que moleste, el que cuestione, el que no acepte simplemente porque una figura de autoridad haya dicho que todo está bien. Y que esto sea solitario, aterrador, te hace dudar de tu propia cordura. Pero aún así, incluso con todo el mundo diciéndote que estás equivocado, si esa voz interior sigue gritando peligro, tienes que escuchar. Aprendió que el valor no es la ausencia de miedo. Guadalupe tenía miedo todo el tiempo. Miedo a equivocarse, miedo a herir a Sofía con sus sospechas. Miedo a enfrentarse al profesor, miedo a todo el proceso legal, miedo a que Sofía nunca se recuperara. Pero el valor es actuar a pesar del miedo. Es para proteger incluso cuando tiembla. Es ser la guerrera que tu hija necesita, incluso cuando sientes cualquier cosa menos guerrera por dentro. Sofía llamó desde la ventana. «¡Mamá, ven a jugar con nosotros!». Guadalupe sonrió. Puso la taza de café sobre la mesa, se levantó y fue al jardín trasero. Abrazó a Sofía y Diego, sintiendo una profunda gratitud por ese simple momento. Sofía estaba allí, viva,
recuperándose, jugando, siendo una niña. Y Guadalupe estaba allí para ver, proteger, amar. Han pasado 3 años desde aquella tarde en la que Guadalupe instaló la cámara en la mochila de Sofía. Hoy, mirando atrás, entiende que ese fue el día en que salvó no solo la infancia de su hija, sino posiblemente toda su vida. Sofía tiene ahora 12 años, está en su primer año de instituto, tiene amigos, saca buenas notas y ha vuelto a sonreír de verdad. Sigue yendo a terapia una vez al mes, y Guadalupe sabe que algunas cicatrices nunca desaparecen del todo, pero la chica está aprendiendo a convivir con ellas, a convertirlas en fortaleza. El profesor Rodrigo Salazar cumple su condena de 25 años en la prisión de Santa Marta, Acatitla. Las otras 5 familias también vieron cómo se hacía justicia. Algunos niños se han recuperado más rápido, otros siguen teniendo dificultades. Pero todas tienen algo en común: madres que cuando finalmente descubrieron la verdad no escatimaron esfuerzos para proteger a sus hijos. El grupo de apoyo que crearon sigue reuniéndose mensualmente, compartiendo victorias pequeñas y grandes, llorando juntos en los días difíciles, celebrando cada hito de la recuperación. Actualmente Guadalupe trabaja no solo como enfermera, sino también como voluntaria en programas de prevención del abuso infantil en Ciudad de México. Habla abiertamente de su experiencia, enseñando a otras madres a reconocer las señales que casi ignoraba. Enseña que un niño que llora antes de ir a clase que debería amar está diciendo algo importante, que los cambios repentinos en el comportamiento no son solo fases, que los secretos impuestos por adultos nunca son inocentes, que ninguna reputación, ningún diploma, ninguna posición social está por encima de la seguridad de un niño. La historia de Guadalupe nos enseña verdades poderosas. Primero, que el instinto maternal existe por una razón evolutiva: proteger a nuestros hijos de peligros que la razón aún no ha identificado completamente. Segundo, que creer en el niño, incluso cuando no puede explicar lo que siente con palabras, puede ser la diferencia entre un trauma temporal y un daño permanente. Tercero, que tener el valor de ser la única persona que ve el peligro, incluso cuando todos dicen que estás equivocada, es la esencia de la maternidad protectora. Sofía ya no toca la guitarra, pero descubrió una nueva pasión por el piano. La música no fue destruida para ella, solo transformada. Los domingos por la tarde, cuando toca para la familia reunida en el salón, Guadalupe cierra los ojos y les agradece por haber confiado en esa opresión en su pecho, en esa voz interior que no la dejó en paz. Porque ser madre no es solo amar, es protector, es investigar cuando algo parece estar mal, es creer en el niño antes que en el adulto respetable, es tener valor cuando todos piden precaución, es ser la guerrera que tu hija necesita, incluso cuando todo el mundo dice que estás viendo peligros donde no los hay. Y a veces, como demostró Guadalupe, estos peligros son demasiado reales para ignorarlos. Si esta historia te ha tocado el corazón, si reconoces la importancia de proteger a nuestros hijos y confiar en el instinto que todas las madres llevan, ayuda a difundir este mensaje. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para recibir más historias reales que pueden salvar vidas. No te vayas ahora. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo en nuestro canal, que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos descubriendo historias que tocan el corazón, que enseñan, que transforman. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima historia emocionante.